Canarias 2.0. El Cabildo de Gran Canaria controla la población de animales asilvestrados. Formación profesional en Canarias. Precaución en el mundo digital. Programa de investigación Agustín de Betancourt. Biodiversidad y cambio climático en Canarias. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Animales asilvestrados y su afección en el entorno. El Cabildo de Gran Canaria trabaja para reducir e incluso erradicar las poblaciones de animales asilvestrados que campan a sus anchas en varias zonas de la isla, causando importantes afecciones en la flora endémica. La Consejería de Medio Ambiente, a través de un encargo a Gesplan, dispone de una cuadrilla de 7 profesionales especializados que llevan desde marzo de 2020 aplicados en esta misión. Mi función dentro del Servicio de Control de Exóticas de Gesplan es supervisar un poquito lo que son los controles de captura de los animales. También pasan por controles sanitarios, por ejemplo, en el tema de las cabras, pues muestreamos, le sacamos una muestra de sangre y la mandamos a analizar en busca de cierto tipo de enfermedades. Los animales que solemos tener pues avisos suelen ser gatos que están en entornos naturales protegidos, también cabras asilvestradas, cabras que han sido abandonadas y también otro tipo de animales, por ejemplo gallinas. Ahora también estamos con el tema de las capturas de tilapia, que es otra especie invasora. Hay de todo un poco. Las poblaciones de cabras asilvestradas suponen un serio problema medioambiental y económico. Las cabras son animales domésticos y como tal tienen que estar bajo la tutela de las personas, no pueden estar sueltas sin control alguno. Pueden causar accidentes en carretera, daños en la vegetación. También producen daños en los muros de piedra al subirse encima, estropean vallados, acequias, despertando las quejas de los vecinos de las zonas más afectadas. En el tema de las cabras puede que se pierdan animales, pero también parece ser que pueden haber sueltas intencionadas. Y esto pues, bueno, se fundamenta en que hay animales que se capturan. Por ejemplo, aquí en esta zona hemos tenido algún caso de animales que tienen marcas en las orejas de haber estado crotaladas. El crotal es una chapita de plástico que nos indica que ese animal estuvo censado, ese animal tuvo propietario y ha sido abandonado. Estos animales, al vivir sin control, pueden actuar como vehículo de diseminación de enfermedades y parásitos, algunos de ellos transmisibles a los seres humanos. Tenemos conocimiento de que en ciertos lugares de la isla se capturan cabras y esas cabras son usadas para alimentación. Se introducen en la cadena alimentaria sin ningún tipo de control sanitario. Las cabras en sí, bueno, todo animal en sí puede transmitir enfermedades, algunas de ellas son zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas y dependiendo del tipo de enfermedad pueden llegar a tener repercusiones muy graves en la salud. Entonces, claro, al introducir este tipo de carne sin ningún tipo de control sanitario puede suponer un problema muy grave en la salud pública. Y otro problema provocado por las cabras asilvestradas. Impiden la regeneración natural de la flora endémica canaria al comerse a las plantas pequeñas, como es el caso de los dragos. El peligro que tiene este tipo de animales es que bueno, vivimos en unas islas, son unos ecosistemas muy delicados, entonces cualquier tipo de animal que sea foráneo pues altera todo lo que es un ecosistema, que suelen ser animales que no tienen un depredador y que se reproducen con mucha facilidad, con lo cual los animales endémicos corren un serio peligro de desaparecer. Otro frente de trabajo abierto en el que se centran estos profesionales dependientes de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria es la erradicación de tilapias en la charca de Maspalomas. El problema es que ha aparecido de unos años para acá una especie exótica invasora que es la tilapia de Mozambique, y esta charca que hace unos años tenía una variedad de especies de peces bastante amplia,
ahora mismo está copada totalmente por la tilapia. Es decir, estamos hablando de una especie que es omnívora, que come tanto plantas como otros peces y ha eliminado prácticamente a todas las especies que antes existían en la charca. De hecho, es una especie que incluso es caníbal. Pueden alimentarse de miembros de su propia especie si no tienen otros recursos. Entonces, claro, es un problema. Hemos perdido diversidad de especies, hemos perdido equilibrio en el sistema al haber disminuido, al haber desaparecido todas las especies que antes existían, que le daban riqueza, le daban estabilidad al sistema, y las hemos sustituido por una especie exótica invasora, que además encima genera alteraciones en lo que es la morfología de la propia charca, porque hace nidos en forma de curvas donde ponen la puesta, crían a sus alevines, y ese tipo de elementos no existían en el pasado. Se trata de una invasión muy importante que está destruyendo la biodiversidad de la charca, y no hay apenas dudas de cómo se produjo la llegada de esta especie exótica a este entorno. Fue introducida por alguna persona que realizó una suelta incontrolada en el lugar. Los últimos 3 años estábamos hablando de que en el año 2019 fueron unos 700 kilos. El año pasado, por las condiciones de sequía tan importantes y por el bajo nivel de la charca, no llegaban a los 300 kilos. En lo que va de año vamos por casi 1.200 kilos de peces. La mano de los seres humanos está también detrás de otra de las grandes amenazas que sufre la biodiversidad de Gran Canaria desde hace años, a causa de otra especie exótica invasora, la culebra real de California. La culebra real de California es un reptil originario de la costa oeste de Estados Unidos y México. Es una especie muy frecuente en esa zona, ocupa una gran variedad de hábitats y tiene una alimentación muy variada, pequeños reptiles, mamíferos, etc. Es un animal que no es venenoso y por eso está muy extendido en su uso como, digamos, mascota. Estas serpientes invasoras están acabando con la población de lagartos en sus áreas de actuación. Son su alimento más común. Preferentemente animales juveniles, porque no puede con los animales adultos desarrollados. Un 30% estamos hablando de lisas y otro 30% de perenquenes. Al ir capturando los ejemplares juveniles de lagarto de Gran Canaria, está cercenando la base de la población, de tal modo que, digamos, por cuestiones biológicas vayan muriendo los ejemplares adultos, no tenemos generaciones de reemplazo donde quiera que estén estas serpientes. Coincide, como toda buena especie exótica invasora, que encuentra unas condiciones muy buenas para su desarrollo y no tiene depredadores naturales. Entonces está ahora mismo, digamos, en una fase expansiva. En la isla de Gran Canaria, los primeros indicios de la presencia en el medio silvestre fueron en el año 98 y se confirman específicamente en el año 2004. Y desde el año 2009 se inician las tareas de captura de estos animales. Tareas de captura que el primer año empezaron cogiendo 132 animales y este año último hemos cogido hasta esta fecha unos 2.600 animales. Sumando un total de 11.000 animales capturados, de los cuales la mitad ha sido por el personal específico para su captura, personal, digamos, de las administraciones, y la otra mitad gracias a la colaboración ciudadana. Ahora mismo la mayor parte de las capturas se realizan manualmente o a través de trampas, de las cuales tenemos unas 500 trampas activas en toda la isla. Ahora mismo tenemos detectado 4 núcleos principales de colonización de la especie. El núcleo originario, que estaba en la zona de Valsequillo-Telde, como el núcleo primario. El núcleo secundario está en el oeste de la isla, la zona de Galdar. Hay un núcleo terciario en San Bartolomé de Tirajana y el último núcleo detectado es en el entorno del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los esfuerzos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria se centran en minimizar o ralentizar la expansión de esta especie hasta encontrar métodos más eficientes que permitan su erradicación. El objetivo de estos profesionales es restablecer el equilibrio natural de la isla. Y los esfuerzos que se están haciendo desde el encargo de control de Culebra Real de California vienen a ser para intentar evitar, minimizar o ralentizar la expansión de la especie hasta tanto en cuanto pues podamos dar con métodos que sean más eficientes o se produzca un reequilibrio natural, de repente pues empieza a ser predada por alguna otra especie y entonces se pueda llegar a una situación de equilibrio en la naturaleza. Desde el Cabildo de Gran Canaria se recuerda a los ciudadanos que su colaboración es fundamental para evitar la introducción de especies foráneas que puedan dañar los ecosistemas de la isla. Existen canales oficiales para entregar a estos animales. Nunca se deben liberar en el medio ambiente. Oportunidades laborales de la formación profesional. La familia profesional de imagen y sonido proporciona a todos los jóvenes, tanto de Canarias como de otros lugares de la geografía nacional que vienen a estudiar, la posibilidad de formarse en el mundo audiovisual. Esta familia cuenta con los siguientes ciclos formativos: grado superior en técnico superior en producción de audiovisual y espectáculos, técnico superior de iluminación, captación y tratamiento de producción de proyectos audiovisuales, técnico superior en animación 3D, juegos y entornos interactivos, técnico superior en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos, grado medio en técnico en vídeo, disc jockey y sonido. Estos ciclos proporcionan la cobertura formativa adecuada a cualquier estudiante que quiera formarse en los diferentes ámbitos de medios de comunicación. Cada uno de los ciclos dentro del itinerario formativo implementa un módulo de formación de prácticas en empresas, donde el alumno podrá realizar prácticas de formación en centros de trabajo. Esto proporcionará al alumno una posibilidad de inserción laboral al finalizar las prácticas en las empresas, que no solo desarrolla en el ámbito regional, sino que también en empresas del entorno peninsular. La familia profesional de imagen y sonido constituye una enseñanza altamente tecnológica y es demandada como oferta formativa por el alumnado de formación profesional. Cada vez son mayores el número de producciones audiovisuales y concretamente cinematográficas que vienen a rodar a Canarias, aprovechando la variedad paisajística que constituye un verdadero plató natural. Cada vez es más frecuente que dichas producciones demanden profesionales de los medios audiovisuales formados en las islas para reclutarlos a sus rodajes, y este hecho constituye un escaparate para el alumnado, que con frecuencia se acaba insertando laboralmente a través de estas oportunidades laborales. La familia profesional de imagen y sonido en Canarias te abrirá las puertas de convertirte en un profesional del campo de la industria cinematográfica, animación y creación de videojuegos, así como profesional del ámbito del sonido o animador musical y disc jockey, entre otros, y conseguir el objetivo de insertarte laboralmente dentro de este campo de desarrollo tecnológico.
Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Seguridad en la red. En la red y fuera de ella existen distintos tipos de amenazas que ponen en riesgo nuestra información y en ocasiones algo más. Una de ellas es la ingeniería social. Se trata de una técnica que usan los ciberdelincuentes para intentar manipularnos, todo con tal de robarnos datos personales, corporativos, bancarios y en definitiva extraer información confidencial. Una vez que se hagan con ella intentarán elaborar y cometer más ataques. Los ingenieros sociales se pueden poner en contacto con nosotros a través de diferentes medios como el correo electrónico, las redes sociales, los SMS o mediante llamadas telefónicas. El elemento común es que suplantan la identidad de otra persona, empresa, servicio o institución. Así que cuando alguien te solicite información confidencial, como por ejemplo tus contraseñas, sospecha. No te dejes llevar por una supuesta urgencia o un problema desconocido de última hora. Los ingenieros sociales muchas veces intentan presionar para que les demos información, ya sea por teléfono, a través de un enlace, en un correo electrónico o cualquier plataforma de mensajería. Verifica siempre por otro medio, a ser posible el canal oficial de la empresa o servicio, que efectivamente necesitan esos datos que te están pidiendo. Ten en cuenta que son muy hábiles, a veces usan datos reales que nos hacen pensar que la comunicación es legítima, pero en muchas ocasiones son datos que nosotros mismos hemos publicado en alguna red social, por ejemplo, sin ser conscientes de ello. Por eso, no está mal tampoco que revises qué tipo de información has publicado y te lo pienses dos veces antes de hacerlo. Todos somos potenciales víctimas de esta técnica, así que mantente alerta y no te dejes llevar. Keep safe. Detección precoz del Alzheimer. El doctor en biotecnología e investigador de la Universidad de La Laguna, Daniel Víctor Gebel, dirige un proyecto Agustín de Betancourt que tiene como objetivo desarrollar un método fiable y no invasivo para el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una patología que lleva muchos años de desarrollo, inclusive antes de que aparezcan los síntomas ya tiene un periodo de incubación de alrededor de 10 a 15 años, que se llama periodo prodrómico, en el cual no hay síntomas, pero ya está la enfermedad. Por lo tanto, es imperioso, es sumamente ventajoso poder detectar en ese estadio la enfermedad. Y por otro lado, detectarla a través de métodos no cruentos, no invasivos, y en lo posible económicos, y en lo posible que sean realizables en cualquier ámbito hospitalario, sin necesidad de una instrumentación compleja. En el mundo hay más de 5 millones de pacientes que padecen Alzheimer. Estimativamente en la región Canarias hay por lo menos 30.000 personas afectadas por Alzheimer, solo por Alzheimer, que es un tipo de enfermedad neurodegenerativa. En España, por tomar el nivel nacional, hay alrededor de 1 millón de casos. Y existen dos tipos de Alzheimer, el esporádico y el genético. La variante esporádica en realidad es el 98% de los casos de Alzheimer y que se da a partir de los 64 o 65 años y mayormente en la franja de edad de 70 años hacia arriba. Cuanto más envejecida está la población, más tasa de Alzheimer está presente. Hay otro tipo de Alzheimer, que es el Alzheimer, llamémoslo familiar o hereditario, que es el 1% de los casos y que se da en otra franja de edad. Se da entre los 40 y los 60 años.
El objetivo de la investigación del Dr. Goebel es encontrar un método que permita diagnosticar el Alzheimer antes de que se empiecen a manifestar los primeros síntomas. Su estudio se centra en los pacientes que padecen Alzheimer esporádico. Cuando la patología está en un estadio avanzado, en realidad no hace falta ningún estudio porque un neurólogo o un psiquiatra ya clínicamente puede prácticamente hacer el diagnóstico. Pero cuanto más temprano es el estadio, o inclusive en este estadio prodrómico donde no hay síntomas y sí hay enfermedad, estos métodos convencionales no tienen la sensibilidad necesaria. El Dr. Goebel y su equipo han estudiado en la sala de autopsia el cerebro humano. En la región del hipocampo han detectado 500 moléculas diferenciales que podrían servir para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. El reto es lograr identificar estas moléculas sin necesidad de abrir un cerebro, sino a través de un análisis de sangre. En base a lo que nosotros hemos observado previamente, esperamos verificar en un estudio más amplio de pacientes, 150 pacientes, que esto mismo se puede demostrar a nivel de sangre, es decir, hacer una extracción de sangre y a partir de aislar determinadas fracciones de la sangre y buscar determinadas moléculas, verificar lo que nosotros ya observamos en el hipocampo, en el cerebro. Se trata de un proyecto de gran envergadura y calado social en el que participan hasta 7 equipos interdisciplinares, entre ellos el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Universitario de la Candelaria, el Grupo de Biología Molecular, el Instituto de Tecnologías Biomédicas o el Grupo de Biología de Sistemas. Además, todos los proyectos Agustín de Betancourt cuentan con una empresa colaboradora, en este caso es la Clínica Neurológica Privada Dr. Antonio Alayón. Participa proveyendo pacientes, diagnósticos, estudios neurológicos, etc. Este proyecto participa además en la iniciativa SpinUp, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna. Yo creo que es una buena iniciativa del punto de vista de intentar diversificar las fuentes de economía de la isla, del punto de vista de intentar una inserción, una proyección estratégica. De hecho, estas actividades derivan de un plan que se llama RISC-CHES, que tiene que ver con desarrollo de la sociedad del conocimiento en el ámbito de Islas Canarias. Investigación científica de primer nivel realizada en Canarias y que puede suponer una revolución en el diagnóstico precoz del Alzheimer esporádico, el que afecta a la mayor parte de los pacientes que sufren esta enfermedad. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. El IPNA-CSIC investiga la biodiversidad y el cambio climático en Canarias. El cambio climático constituye una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad global y en particular la de las Islas Canarias. Conservar nuestro patrimonio natural frente al avance del cambio climático se ha convertido en uno de los retos más importantes de nuestra sociedad. Para ello es fundamental el trabajo de los científicos que, con sus investigaciones, tratan de predecir qué impacto puede tener el cambio climático sobre la biodiversidad para tomar medidas preventivas y proteger nuestro medio natural. El Grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNA-CSIC estudia el impacto del cambio climático en Canarias a través de los invertebrados, especialmente los artrópodos.
Muchas especies de artrópodos del planeta están aún descubrir y describir formalmente. Un enfoque importante de nuestras investigaciones está en cuantificar y entender cómo se genera y cómo se distribuye la diversidad de insectos que habitan las islas y así poder estimar su vulnerabilidad y ayudar a guiar la gestión del patrimonio natural de las islas. Uno de los hábitats insulares donde más esfuerzos de investigación ha centrado este grupo es en la laurisilva, que alberga a gran parte de los invertebrados endémicos canarios. Recogen muestras de insectos de la laurisilva y las analizan en laboratorio con herramientas moleculares para caracterizar su genoma. Una parte importante de los insectos que habitan este hábitat tienen importantes limitaciones de movimiento entre islas, pero no solamente entre islas, pero dentro de una isla. Nuestros estudios han mostrado que poblaciones separadas por unos pocos kilómetros dentro de la laurisilva pueden ser fuertemente aislados. Los datos genómicos obtenidos en el laboratorio permiten a los investigadores conocer cómo afectaron a los invertebrados de la laurisilva anteriores cambios climáticos. Con esta información pueden predecir cómo el actual calentamiento global puede afectar al mar de nubes, la laurisilva y su biodiversidad. En un estudio reciente en el que hemos utilizado datos genómicos de un escarabajo especializado en la laurisilva, hemos descubierto que sus poblaciones a lo largo de la historia evolutiva han estado sometidas a recurrentes periodos de aislamiento en crestería y posterior contacto en zonas bajas. Esta dinámica se debe a las oscilaciones en altitud del mar de nubes durante los periodos glaciares e interglaciares del Cuaternario. Y lo más interesante es que no sigue el modelo estándar propuesto, sino un modelo alternativo en el que se espera que la laurisilva baje en altitud con el aumento de temperatura. Este modelo alternativo supone un factor clave para entender y predecir cómo el cambio climático podría afectar a la laurisilva canaria y a su biodiversidad. Los investigadores del Grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNA-CSIC también estudian la biodiversidad de los suelos en Canarias. En el suelo viven miles de insectos de pequeño tamaño. Su análisis permite conocer la productividad y vulnerabilidad de los suelos. El reducido tamaño de la fauna invertebrada que habita los suelos ha hecho muy difícil su estudio con herramientas tradicionales morfológicas y moleculares, y por ello existen importantes carencias de conocimiento relativas a esta fauna. Nosotros lo que hacemos es aplicar secuenciación de alto rendimiento para caracterizar estas comunidades de fauna artrópoda. Esta secuenciación, por ejemplo, es la que se aplica desde hace años para caracterizar los genomas humanos, o ahora recientemente para intentar entender el origen del famoso coronavirus, y nosotros la aplicamos para obtener perfiles moleculares que nos permiten saber o conocer, entender las comunidades de los suelos de las islas. Para cada uno de estos suelos, que suelen contener por metro cuadrado de cientos a miles de especímenes de artrópodos, con estas herramientas de secuenciación de alto rendimiento obtenemos varios gigas de datos de secuencias de ADN que procesamos con un procesamiento bioinformático, y así nos permite obtener unos perfiles moleculares de esas comunidades. Con estos datos podemos saber, por ejemplo, la riqueza y composición de esos suelos particulares, y acumulando distintos suelos, distintas muestras de suelo, podemos ver cómo esas comunidades cambian en el espacio y en el tiempo. Con estos datos pueden identificar aquellos lugares de las islas con mayores valores de biodiversidad y también detectar los suelos más vulnerables y con mayor grado de amenaza porque albergan más especies invasoras. Además de suelos naturales, dentro del grupo también están trabajando para caracterizar el estado de las comunidades de suelos sujetos a distintos planes de restauración de hábitat que desarrollan las administraciones públicas. El CSIC estamos colaborando con el Cabildo de Tenerife y la Fundación Caja Canarias para estudiar la biodiversidad de los suelos en zonas donde la vegetación potencial es la laurisilva, pero que actualmente está muy degradada o ha desaparecido totalmente debido a las actividades humanas. Colectamos la parte superficial del suelo, principalmente la hojarasca y el humus,
y se criba con un tamiz. Luego además cogemos una muestra de suelo profundo, hasta 30 centímetros de profundidad normalmente, y todas esas muestras de suelo se procesan en el laboratorio con una técnica que se llama extracción con aparatos de Berlés, para obtener ya una muestra que incluye solo los artrópodos del suelo. A partir de ahí empieza el trabajo en el laboratorio molecular, ya que todos esos artrópodos lo que hacemos es extraer el ADN y obtener secuencias de ADN de ellos. Nuestro objetivo principal es conocer la biodiversidad de la fauna del suelo de estas zonas degradadas y utilizar esta información para poder desarrollar planes de restauración y de gestión más integrales y más eficaces a largo plazo. El Grupo de Ecología y Evolución en Islas del IPNASESIC trabaja para implementar una red internacional de observatorios genómicos que jugarían un papel clave en el seguimiento de la biodiversidad y su potencial declive asociado al cambio climático. Tenerife podría constituirse como uno de los primeros nodos de esta red de observatorios genómicos. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.